Bueno, como les decía, damos bienvenida al 14º seminario en Santiago de Chile, Expo Comunidades. Nosotros hacemos seminarios tanto en Chile como también en Estados Unidos, en Miami, en copropiedad inmobiliaria, donde como alcance la normativa chilena es idéntica al estado de Florida, con la diferencia que en Florida, en Miami, Orlando, los comités de administración están obligados a auditarse. El no auditarse implica cárcel. A ese nivel de extremidad estamos viendo extremos en términos de copropiedad inmobiliaria. Hoy en día en Chile, como dije anteriormente, los comités de administración y los administradores tienen alcances penales porque se cruza la ley de delitos económicos. Y cuando hablo de delito económico, no hablo de grandes estafas, sino errores financieros contables que da una mala interpretación de la normativa y quienes ejecutan la ley por poco conocimiento de la copropiedad exponen innecesariamente el patrimonio personal financiero tanto de los integrantes del comité como los administradores. ¿Quién les habla? Yo soy auditor inmobiliario desde el año 1998, como firma auditora auditamos.cl. Por otro lado, soy auditor de los gastos comunes de las sucursales bancarias BCI, del Banco BCI, y una experiencia, nuestra firma ha auditado más de 3.000 edificios en todo Chile, blindando la responsabilidad penal en la ejecución de la nueva ley 21.442. Quiero dar la cordial bienvenida ahora a Carlos Gajardo, que está presente acá, donde vamos a explicar las implicancias de los errores masivos que hoy día se habla de la ley, que hoy día se destaca las asambleas virtuales, las multas del reglamento y los cursos de certificación, que pasan a ser un 10% de la normativa. Hoy día hay implicancias del 90%, que es una ley financiero-contable. Y cuando hablo de financiero-contable, la administración debe rendir cuentas mensuales al comité. El comité acepta esta rendición de cuentas a nombre del ocupante, arrendatario, copropietario mensualmente, y hay metodologías mensuales donde el comité debe acreditar esta aprobación de la rendición, y por otro lado, las administraciones deben acreditar que se aplique formalmente estas rendiciones, que no van en el proceso de firma de cheque y tampoco van en el proceso de cierre de gastos comunes. ¿Y por qué lo destacamos? Porque más adelante vamos a explicar cuáles son los masivos errores donde esta ley va a perjudicar gravemente las responsabilidades penales a quienes componen este gobierno corporativo de los edificios, que son los comités y los administradores. Ahora voy a dar bienvenida a Carlos. Carlos. Pensé que me iba a presentar algo así nomás. Bueno, Carlos, bueno, el presente. Carlos, yo creo que todos lo conocen. Carlos es abogado de la Universidad de Chile, es fiscal de delito económico de Fiscalía, una eminencia en lo que es aplicación y ejecución de delito económico en Chile, por eso está acá presente en términos de la implementación y la ejecución de los temas penales en los edificios, porque se habla mucho de responsabilidades penales, pero muy poco alcance de la ejecución misma ante la Fiscalía. Por otro lado, ex abogado del Consejo de Defensa del Estado y academia de Compliance en la Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Diego Portales y de la Universidad de Chile. Carlos va a explicar las implicancias de las demandas penales en la ley de copropiedad, la ley de delito económico, cómo se subdivide la responsabilidad en términos de apropiación indebida de bienes, y por otro lado, las administraciones desleales, un gran tema en términos del cumplimiento del artículo 20 por parte de los administradores. La no cobertura, o sea, la cobertura falsa de las pólizas de responsabilidades civiles que no cubren estas temáticas penales por el tema de copropiedad, y el compliance de copropiedad, que es un modelo que está cubriendo tanto a comité como a administradores en forma mensual en este riesgo. Adelante, Carlos. Ahora sí. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Lo primero es agradecerte la invitación a exponer tanto a ti como a la empresa Auditamos, porque efectivamente siempre es bueno poder compartir experiencias, escuchar también los problemas que se generan en la vida práctica con la aplicación de las normas y los problemas que hay en la vida real, ¿no es cierto? Y efectivamente son bastante frecuentes y cada vez son más, sobre todo por, diría yo, lo masivo, la masividad que ha tenido la copropiedad horizontal, ¿no es cierto? Hoy día vemos como buena parte de la vida se hace de personas en copropiedad horizontal, en departamentos, que son cada vez, ¿no es cierto?, edificios más grandes, con gastos comunes importantes y que por lo tanto generan la necesidad de responder, primero de administrar ese patrimonio de un tercero y luego de responder cuando hay mala administración. Y por lo tanto, muchas veces en mi
trabajo como fiscal, yo fui fiscal de la zona oriente, nos llegaban demandas, denuncias, querellas, porque alguien había efectuado una incorrecta administración de los fondos que son de copropiedad, ¿no es cierto? Que son básicamente reunidos a través de los gastos comunes que se van cobrando y que se efectúan mal uso de ellos por distintos motivos. Entonces, ahora con la nueva ley de copropiedad, con la nueva ley de responsabilidad penal de la persona natural y de la persona jurídica, es importante ir viendo cómo se van dando cuenta estos fenómenos. Como decía Gonzalo, lo más común que ocurre es que se puedan dar esos dos delitos que mencionaba Gonzalo, ¿no? El primero, la apropiación indebida, que es más fácil de entender, porque ya como su nombre lo indica, la apropiación indebida es aquella actividad que sanciona, dice la ley, a los que en perjuicio de otro, alguien tiene que resultar perjudicado con esta norma, se apropian, dice, o distraen dinero, efecto o cualquier otra cosa que hubieran recibido en depósito, comisión o administración. Entonces esto es más sencillo de entender, ¿no es cierto? Alguien está administrando bienes de un tercero y se apropia de esos bienes y por supuesto eso le causa un perjuicio, en este caso a la comunidad, eso es un delito claramente, ¿no es cierto? La persona se robó la plata. Pero a partir del año 2018 hay un nuevo delito que es el que se denomina la administración desleal, que es un poco más complejo, porque dice eh, al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, de nuevo, el que está administrando bienes de un tercero, en virtud de una ley, orden o contrato, que es el caso, dice, de irrogar el perjuicio, igual que en la administración, que en la apropiación indebida, ¿no es cierto? Requiere que alguien sea perjudicado, pero aquí viene lo importante, dice, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella, por ejemplo, un comité de administración que toma decisiones para las cuales no está autorizado, ¿no? Entonces, ejerce abusivamente facultades. O dice, ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del patrimonio afectado. Es decir, incluso puede ser por una omisión en que yo le causo un perjuicio, en este caso a la comunidad, de un modo, ¿ah? Con una acción que es de un modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Es decir, hago algo que no tiene una razonable explicación. Y en ambos casos se genera responsabilidad penal. ¿Y qué es la responsabilidad penal? ¿Qué es lo que la diferencia de la otra responsabilidad? Es que la responsabilidad penal, por definición, puede terminar con una persona privada de libertad. Por eso ponemos esa imagen ahí de un sujeto con esposas, ¿no es cierto? Lo que diferencia la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa de la responsabilidad penal, es que la responsabilidad penal es la única que puede enviar a una persona a la cárcel y por eso son aquellos hechos más graves, ¿no es cierto? Entonces no es cualquier administración, por supuesto, sino que es aquella administración desleal, es decir, realizada de una manera deliberada que le termina perjudicando a la comunidad y eso efectivamente genera responsabilidad penal, Gonzalo. Dentro de los casos sumamente recurrentes de omisiones, porque aquí nosotros como firma auditora identificamos muchas omisiones más que malversaciones de fondos, la verdad que la estadística de la industria del mercado chileno, un 98% son omisiones, desconocimiento y el 2% malversación de fondos. Todo lo contrario a lo que dice la televisión y el marketing, que en el fondo de repente contamina desafortunadamente el mercado de los edificios. No obstante, es importante que ustedes sepan que a partir de mayo de 2022, la obligación del administrador de rendir cuentas mensuales al comité de administración es mensual. ¿Y eso qué significa? Que el administrador rinde cuenta a los directores del comité de administración a través de la cuenta corriente documentada y por otro lado complementada con un balance que converse con esta rendición de cuentas. ¿Y por qué razón lo digo? Porque a través del artículo 16 ya no preside la asamblea del administrador, lo preside el presidente del comité. Y cuando hablo de presidencia de una asamblea, significa que el presidente del comité se hace responsable tanto de la ejecución de la rendición como de la calidad de la rendición de cuentas. Hoy día se rinde con un balance, no se rinde con informes adicionales. Por tal motivo, la obligación de aceptar
y aprobar una rendición de cuenta mensual y una asamblea, pasa por el comité y el comité está aceptando nombres del arrendatario, ocupante y copropietario. Y aquí está el tema penal. ¿Por qué razón? Porque un grupo de copropietarios, llámese arrendatarios, ocupantes, incluso que tienen distintos enfoques que un copropietario. El copropietario le interesa la plusvalía, el arrendatario ocupante le interesa pagar 5.000 pesos en gastos comunes, todos sabemos ese tema. Entonces ahí se producen polos de peligro en términos de malas interpretaciones de balance, de malas interpretaciones de ejecución de rendición de cuenta, y eso puede conllevar a una apropiación indebida por falta de documentación, en términos que no exista la documentación en el edificio, pero por otro lado, la administración desleal en términos de no ejecutar la aceptación o la misma gestión de la rendición de cuenta, tanto por parte del administrador como del comité de administración. Por tal motivo, es súper importante identificar este punto. Y esta ley, en el fondo, está vigente desde mayo de 2022. Y ahí, Carlos, en el fondo, para complementar esta variable, que es súper importante, que siempre escuchamos que estamos en un momento híbrido, que está la ley antigua y la nueva. No, eso es falso. Claro, porque la ley 21.442, que es la nueva ley, expresamente en su artículo 100 señala que la ley que está vigente es la ley actual, la ley nueva, y expresamente deroga a la ley anterior. Entonces, no es que exista algún vacío legal, no es que exista cierta indeterminación de cómo funciona, sino que expresamente la ley obviamente se puso en este escenario y establece la vigencia absoluta de esta nueva ley. Dice, el artículo 100 dice, deróguese la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, sin perjuicio de lo dispuesto en algunos artículos transitorios. Dice, las comunidades de copropietarios que se hubieran acogido a la ley 19.537, la mayoría, ¿no es cierto?, que estuvieron con la ley antigua, se regirán por la presente desde su publicación, que fue en el año 2022, debiendo ajustarse los reglamentos de copropiedad y las disposiciones en el plazo de un año. Se dio un plazo de un año para que los respectivos reglamentos de copropiedad se ajustaran. Ese año ya pasó, ¿no? Los acuerdos adoptados por las asambleas de copropietarios con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley no quedarán sin efecto. Entonces, ya está vigente, es la ley que hoy día rige y todos los copropietarios, ¿no es cierto?, las comunidades que se regían por la antigua ley tenían un año de plazo para adaptarse a la nueva ley. Ese año ya transcurrió y por lo tanto lo que está vigente para todos es esta nueva ley. Entonces, por tal motivo, la ley de copropiedad conlleva un 90% de acciones financieras contables. Y eso es lo que se desconoce en la industria, en la copropiedad inmobiliaria. Como ya dijimos anteriormente, el artículo 21 obliga al administrador a rendir cuentas documentadas mensualmente. Aquí no va en el proceso de cierre de gasto común y no va en el proceso de pago de proveedores, que se confunde mucho ese proceso con el proceso de rendición. Por otro lado, el balance tiene que estar de acorde a la rendición de cuentas y totalmente cuadrado. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento se hace una asamblea y en el fondo el presidente del comité preside la asamblea y se hace responsable de ese balance con esa rendición. Hoy día se rinde cuenta solamente con una hoja que se llama balance. Por el otro lado, la administración de los fondos de reserva está estipulado en el artículo 39, mientras no se actualice correctamente el reglamento. ¿Y qué significa actualizar correctamente el reglamento? Nosotros hemos visto una millonada de edificios que han actualizado el reglamento de forma totalmente errónea. De partida, ingresan el balance auditado. Tiene que haber un balance auditado para partir las cuentas iniciales, porque esas cuentas iniciales tienen que cuadrar mes a mes con el consolidado de la rendición con el balance. Por otro lado, tiene que estar escrito en el reglamento de copropiedad actualizado el proceso que el administrador, cómo debe rendir cuenta y cómo el comité va a aceptar la rendición de cuenta y no aplicar criterios personales que afecten una demanda penal por parte de un criterio ajeno al reglamento. Y por otro lado, la administración del Fondo Reserva en el artículo 39 establece claramente que mientras no se actualiza el reglamento con la administración contable del Fondo Reserva, cada operación del Fondo Reserva va a tener que ser autorizada por la Asamblea. Por tal motivo, el antiguo tratamiento donde se cargaban en el Fondo Reserva ciertos cargos, como se hacían con la antigua ley, hoy día pasa a ser un error financiero grave en términos del cruce con la ley de delito económico, porque se están maquillando gastos comunes y se está entregando una falsedad muy cercana en términos de lo que es administración desleal. Y todo este efecto
se combina negativamente con la incorporación con los derechos del arrendatario y el ocupante, el artículo 5, donde tienen los mismos derechos un copropietario. Esto quiere decir que ni siquiera necesitan poder de representación en una asamblea ordinaria. Solamente el hecho de asistir, ellos tienen el poder de votar y de ejecutar su derecho. Y es más, un dueño de un departamento le podría entregar un poder notarial a un arrendatario para pertenecer a un comité de administración. A ese nivel estamos hablando. Entonces, en este mundo, el administrador y el comité de administración se expone por omisión y desconocimiento, no tener procesos de resguardo en implicancia en términos de delito económico. Ahí, Carlos, por favor. Ahí. Eso, lo último que ha dicho Gonzalo, es fundamental entender el cambio que provoca, ¿no es cierto? Porque el artículo quinto de la ley 21.442 dice expresamente le da este derecho ya no solo al copropietario, sino que al arrendatario. En general, las juntas, ¿no es cierto?, las reuniones, las asambleas de copropietarios que se realizaban era con los propietarios, ¿no? Pero este artículo quinto de la ley señala que si el propietario no usa el derecho de asistir, ¿no? Dice, por el solo ministerio de la ley se entenderá que asume su representación el arrendatario o el ocupante que hubiere tenido la tenencia de la unidad, salvo que el propietario expresamente comunique, ¿no es cierto?, que no otorga dicha facultad, que a lo mejor es algo que se va a empezar a firmar en los contratos de arrendo. Eso puede ser una cláusula, sea que expresamente se señala que no va a ser, no va a tener este derecho. Pero en general lo que va a terminar pasando, y ya está pasando, es que a estas asambleas, ¿no es cierto?, están y pueden concurrir ahora los arrendatarios. Por supuesto, hay determinadas materias en que ellos no pueden votar, pero para el fuerte de las materias sí. Y por lo tanto va a cambiar sobre todo, diría yo, el volumen, la masividad de estas asambleas, porque por supuesto van a ser mucho más concurridas finalmente, ¿no? Eso es la importancia que Y, tiene el artículo 15. y mucho más emocionales, además, Claro, ciertamente. mucho más, porque ¿cuál es la diferencia entre el interés del arrendatario y el del copropietario, ¿no? El arrendatario, ¿qué quiere? Básicamente gastos comunes bajos, ¿no? Mientras que el copropietario básicamente le interesa que aumente la plusvalía de la propiedad, ¿no es cierto? Si total los gastos comunes los paga el arrendatario. Entonces, en esa colisión de intereses se pueden generar más problemas y va a haber, por lo tanto, muchos más ojos mirando cómo es la administración de la copropiedad y cómo es la administración de los gastos comunes. ¿Y qué es lo que está buscando la ley? Si aquí esta no es una ley diabólica, sino que a mí me parece que es una ley que puede tener ciertos errores, pero que está bien pensado. ¿En qué sentido? En que lo que busca es mayor transparencia, y que eso se concrete en cosas específicas. Por ejemplo, la obligación del artículo 21 que mencionaba Gonzalo de la rendición mensual. Es decir, ¿qué dice el artículo 21? Dice que todos los meses el administrador está obligado a rendir cuenta documentada y pormenorizada de su gestión. ¿Ante quién? Ante el comité de administración. El comité de administración entonces tiene que ser el que reciba esta cuenta que le da al administrador de manera mensual, pero es una cuenta documentada, con documento, y pormenorizada, con detalle, en forma mensual, dice, y ante la asamblea de copropietarios en cada sesión ordinaria y al término de su administración. O sea, mensual para el comité y para la asamblea de copropietarios en cada sesión ordinaria y además al término. Y además tiene otra serie de obligaciones, ¿no es cierto? Proyectar un presupuesto anual, es lo que dice el artículo 22, el administrador debe confeccionar un presupuesto anual estimativo. Tiene que además, de acuerdo al artículo 39, preocuparse de el fondo de reserva, este fondo que se realiza para contingencias, para cosas especiales, ¿no? Dice el 39, deberá considerar el administrador la formación de un fondo común de reserva para solventar gastos comunes extraordinarios, urgente o imprevisto. En dicho fondo siempre se deberá considerar un porcentaje proporcional de dichos recursos para los pagos asociados al personal, ¿no? Siempre los finiquitos generan un problema de caja. Corresponde al comité autorizar la utilización de recursos de este fondo para solventar los gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos. Es función del comité, pero cada función, cada
derecho que tiene el comité en este caso genera una responsabilidad, porque si yo hago mal uso de ese fondo, ¿no? De este fondo extraordinario, puedo meterme en un problema penal de apropiación indebida o de administración desleal. Entonces, hay mucha reglamentación, mucho deber de información, mucha transparencia finalmente, que como contrapartida genera obligaciones y como contrapartida genera riesgos y contingencias penales. Y ojo, observación, estamos identificando muchos software que entregan balance en forma totalmente errónea, ¿ya? Una cosa, el balance es un medio de apoyo para la administración, pero no es el fin. Es súper importante la calidad del balance, que sea un balance cuadrado. No puede haber un balance descuadrado porque eso no existe. Y por otro lado, las partidas contables tienen que ser correctas porque nosotros identificamos que algunos consideran el saldo inicial de la cuenta, otros consideran el saldo final de la cuenta. Hay procesos de conciliación que parten del inicio al final, no se parte del final hacia atrás. Por tal motivo, hay muchos errores que estamos identificando que mientras el comité y la administración no tomen conciencia de estos procesos que son cortísimos, pero son muy relevantes. Aquí nosotros destacamos que aquí las demandas penales son ante las personas naturales, quienes componen individualmente el miembro del comité y la administración como persona natural. Y eso conlleva responder con el patrimonio personal financiero. Ojo con eso. No es un tema trivial. Y por otro lado, es importante que a partir de octubre de este año se inició el cruce de la ley de delito económico en los edificios. Esto quiere decir que hoy día la persona jurídica, que es el root del edificio, acciona responsabilidades de delito económico hacia los integrantes del comité y hacia la administración. ¿Mediante cómo? El proceso, como dijimos anteriormente, de la calidad de la rendición de cuentas, tanto de la emisión de la rendición, que el administrador tenga la calidad y la cuantificación que está haciendo correctamente y en el fondo comprobando que mes a mes está haciendo la rendición de cuentas. Y por otro lado, la presidencia, el presidente o presidenta del comité que preside la asamblea y se hace responsable de la calidad de la rendición con el balance rendido. Entonces, no es menor este punto. Aquí Carlos puede explicar el tema de la interpretación de esta ley de delito económico en los edificios a partir de octubre de este año. Bueno, efectivamente, porque comienza a regir, junto con esta ley que rigió en el año 2022, simultáneamente, paralelamente, el año 2023 se dictó la nueva ley de delitos económicos que empezó a regir para las personas naturales en esa misma fecha, en agosto del 2023, pero para las personas jurídicas en septiembre del año 2024, es decir, ahora. Está vigente desde ahora la ley de delitos económicos para la persona jurídica que establece sobre todo mayores niveles de responsabilidad para las personas jurídicas, si es que hay, ¿no es cierto?, en este caso, conformadas personas jurídicas, en el caso de las administraciones de las comunidades, eso es posible que también les afecte, y mayores responsabilidades también para los representantes de esas personas jurídicas. Y ahí ya se comentaba, ¿no es cierto, Gonzalo, que están estas obligaciones de rendición, de balance ante la asamblea, y que quien preside la asamblea ya no es el administrador, sino que el presidente del comité. Y por lo tanto, todo eso que es mayor poder genera también mayores responsabilidades, ¿no es cierto? Que es importante ahí tenerlo presente eso como antecedente. Entonces, en general, lo que uno ha visto en los últimos años, esto de las clases de ética, ¿no es cierto?, de cómo terminaron causas, es un intento de que cuando hay delitos económicos importantes, la persecución penal sea más intensa, sea más duro, sea más grave. Y eso está sucediendo de a poquito con la implementación de estas nuevas normas que van a terminar significando, ¿no es cierto?, mayores personas privadas de libertad por delito económico. Eso es lo que se busca en la declaración deliberada de la nueva ley de delitos económicos, que los delitos graves terminen con las personas efectivamente privadas de libertad. Otro tema de delito económico también son el caso de la inmobiliaria, en los edificios nuevos, cuando hay problemas de postventa y la administración no controla la postventa correctamente en relación a la persona jurídica del edificio.
que está velando por la inmobiliaria y no está velando por el edificio. Y viceversa, el comité de administración inmobiliaria, quien no ejecuta las postventas, las garantías o las terminaciones de instalaciones, también conllevan responsabilidad en términos de administración desleal porque están velando por la inmobiliaria y no están velando por el edificio. Y así múltiples ejemplos que en el fondo se establecen la omisión y desconocimiento producto de estas nuevas materias legales. Por tal motivo, la póliza de responsabilidad civil que se está ofreciendo hoy día masivamente por los corredores seguros no cubre este escenario. Y esto es súper importante que ustedes lo sepan. El escenario de responsabilidad, ¿quién les habla? Gonzalo Jiménez. Yo asesoré en la póliza de responsabilidad civil de BCI Seguro y de Zurich, donde nosotros desarrollamos esta póliza y por otro lado se establecen omisiones, pero no del ámbito financiero contable, ¿ya? Por tal motivo, la obligación en términos de cumplir esta normativa no me va a cubrir la póliza de responsabilidad civil, ¿ya? Y ahí en el caso, Carlos, en el fondo como experto penal, es importante establecer que no existe la póliza ante responsabilidades penales en ninguna parte del mundo. Claro, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Porque lo que uno puede asegurar es la responsabilidad civil. Eh, y eso, por eso yo les decía la diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la que se tiene cuando se genera un daño económico a otro, ¿no? Entonces, puede suceder, ¿no es cierto?, que haya un accidente de tránsito, puede suceder que haya una negligencia médica, puede suceder un montón de cosas en que yo tengo responsabilidad civil, tengo que indemnizar a alguien, tomo un seguro y si eso ocurre, el seguro cubre por mí. El caso típico son los seguros automovilísticos, ¿no es cierto? Yo contrato un seguro para que si tengo un accidente, el seguro cubra por mí y yo no tenga que pagar. Eso es la responsabilidad civil. Pero no existe seguro para la responsabilidad penal. ¿Ah? Y por lo tanto, si yo soy investigado por un delito, no hay seguro que me cubra, ¿no? No hay seguro para que uno lo cubra de un tráfico de drogas, no hay seguro que uno lo cubra de un homicidio, de ser autor, ¿no? De una violación, de lo que fuera. Si cometes un delito tienes que pagar. Bueno, lo mismo ocurre, por supuesto, con los delitos económicos. Si usted comete un delito de administración desleal, de apropiación indebida, no hay seguro que vaya a cubrir esa responsabilidad. Eso es importante tenerlo presente porque el seguro lo que cubre es la responsabilidad civil. Si es que hay que pagar alguna cantidad de dinero, importante, por supuesto, el seguro lo cubre, pero no cubre la responsabilidad penal. Eso es sumamente importante. Entonces, al final, ¿qué es lo que cubre y qué es lo que minimiza la potencial responsabilidad penal en los edificios mediante una administración donde el sentido práctico es que se quieren hacer bien las cosas? Y nosotros como firma auditora identificamos que tanto las administraciones como los comités quieren hacer bien las cosas. No significa que aquí alguien se haya levantado, oye, quiero hacer mal las cosas. No. El tema es que con la contaminación emocional que hoy día hay en los edificios, entre los objetivos de un arrendatario ocupante, pero es totalmente el objetivo de un copropietario. Y por otro lado, la omisión grave de los procesos financieros contables, que no solamente es un software de permitir gastos comunes, eso es un desde de un 5%. Aquí lo que blinda las responsabilidades penales o minimiza las responsabilidades penales son las auditorías. Igual que las empresas, donde estas empresas son por acciones, donde hay accionistas y los gerentes de la empresa se aseguran con una auditoría, una Big Four, una St. Young, etcétera, etcétera, donde ellos se auditan y auditan sus procesos financieros contables con el objetivo que no sean demandados por los accionistas. Aquí los accionistas son el arrendatario, el ocupante, el copropietario, y los directores es el comité de administración y el gerente es el administrador. Por tal motivo, hoy día se comienza a implementar un modelo de minimización de riesgo en términos de responsabilidades penales, cuyo concepto se llama compliance. ¿Y qué permite el compliance? Me permite ser una herramienta externa a lo que es un comité de un administrador. Aquí no sirve que un administrador diga, es que yo voy a generar un proceso de control interno para mí mismo. Eso es inviable. ¿Ya? El compliance es una entidad jurídica que es experta en contabilidad y finanzas y por otro lado genera procedimientos de cuadratura con la cartola cuenta corriente, para hacerlo súper simple porque es más técnico el tema. Y por otro lado genera también una cuadratura en base a los estados financieros ante sus copropietarios, arrendatario y ocupante. Y este compliance permite también controlar que el administrador
verifique, o sea, que pueda comprobar el administrador que hace constantemente rendiciones de cuentas mensuales y pueda ejecutarse a través de este compliance que corrobora que está haciendo la acción. Y por otro lado, permite también que el comité pueda aceptar o rechazar la rendición de cuentas con una validación con la cuadratura de la cartola de cuenta corriente y que este balance sea auditado. Y esto permite trabajar un reglamento de copropiedad también que se actualiza de acuerdo a las normativas financiero-contables. El gran problema de la industria hoy en Chile que se están actualizando los reglamentos con una política de multas, asambleas y otros. Y no se está tomando en cuenta el balance, no se están tomando los tratamientos financieros contables, y al no tener ese mundo financiero contable en la actualización del reglamento de copropiedad, conlleva la máxima expresión de responsabilidades penales. Y ahí, Carlos, para que en el fondo mezcles el concepto de compliance en el control de los temas penales, porque esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Claro, es un poquito nuevo en Chile, ¿no? Pero es muy antiguo y ya el origen de la palabra que nos explica en las economías más avanzadas y en los sistemas jurídicos más avanzados, especialmente anglosajones, Estados Unidos, llevando el estandarte, ¿no? Porque compliance no es otra cosa que cumplimiento normativo, es decir, cómo aseguramos que en las instituciones, en las empresas, se cumpla la normativa. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace para entender que tenemos un sistema de compliance? Lo primero que hacemos es identificar los riesgos. ¿Qué es lo que puede suceder en nuestra actividad que nos genere un riesgo? Y por eso acá una de las cosas que principalmente se va a referir Gonzalo más adelante son estas omisiones masivas, gravísimas, ¿no es cierto?, que son recurrentes. ¿En qué cosas permanentemente los sistemas de copropiedad, ¿no es cierto?, los que hacen la auditoría, fallan? Y por eso también hacemos el enganche penal, ¿no es cierto? Nosotros ya identificamos riesgos y decimos, en esta actividad a usted no lo van a acusar de un delito ambiental, en esta actividad a usted no lo van a acusar de uso de información privilegiada. No, sus riesgos están básicamente en apropiación indebida y administración desleal, ¿no es cierto?, penalmente. Y en un montón de pequeñas otras actividades donde usted puede cometer estas omisiones gravísimas que llamamos. Entonces, con esas omisiones, con esos problemas, ¿qué tiene que hacer usted? Generar protocolos, generar formas de evitar que se produzcan esos hechos, y eso es lo que, en eso consiste el compliance, ¿no? En evitar, mediante sistemas de prevención, de control, que se cometan errores en este caso, la administración de un edificio. Y vuelvo a recalcar que cuando hablamos de compliance es controlar la buena voluntad de las personas. Aquí entendemos y nosotros tenemos súper corroborado, tanto administradores como comité, siempre tienen una muy buena voluntad de hacer bien las tareas. El tema es que la interpretación de las leyes y lo más importante, la ejecución de las normas financiero-contables, que ahí se produce un gap en términos de riesgo por interpretar erróneamente producto de una plataforma o un Excel que cree que se va a hacer todo y resulta que no es así. Es un 10% de las acciones que debe hacer un comité y una administración. Y ahora, como decía Carlos, vamos a explicar los errores más comunes que salen en las auditorías. Nosotros somos expertos en auditoría en edificios. Somos muy pocos los oferentes de expertos en edificios en auditoría porque no es lo mismo ser un auditor de empresa que un auditor de edificios, porque estamos hablando justamente de estos riesgos. Y un auditor de empresa omite esto, ¿ya? Entonces, por tal motivo, es súper importante como especialista destacar estas frecuencias de falla. Por tal motivo, el proceso muy recurrente que se confunde la rendición de cuenta con el proceso de cierre de gastos común o el proceso de pagar los proveedores. Eso no es un proceso de rendición de cuenta. Por ejemplo, un caso máximo debería haber un libro de acta que indique revisión, autorización de rendiciones de cuenta, y eso ahí se imprima el informe del administrador, se firme la aprobación del comité y quede plasmado ese escenario, y ojalá con un timbre de auditoría en términos de validar esos números con la cuadratura y que la firma responsable, que se hace responsable con los números, responda ante los residentes en la asamblea, y la misma firma hace la presentación auditada de la rendición de cuenta a nombre del administrador y a nombre del comité, que es la máxima expresión de un compliance en copropiedad inmobiliaria, cosa que hasta el día del mes pasado en Chile no existía este tipo de servicio. Por otro lado, identificar también
un balance de acuerdo a la norma, ¿ya? Y aquí, Carlos, quiero explicar la importancia de un balance correcto. Nosotros vemos balances descuadrados por millones de pesos, vemos balances que son estados de resultados o resumen de egresos y que le ponen el título balance. ¿Y cuál es la importancia de tener un balance acorde, en el fondo? Y la relevancia de tener un balance auditado. Lo que pasa es que el balance tiene que ser el reflejo de la actividad de una organización, de una empresa, en este caso, de una administración de edificio, ¿no es cierto? Tiene que ser el reflejo de lo que es. Entonces, si en ese reflejo hay errores, si en ese reflejo hay dinero faltante, bueno, la posibilidad de meterse en un problema es alta porque vamos a tener que entrar a justificar ¿dónde está ese dinero faltante? Si esto se trató de un error de tipeo, si esto se trató de un error de que hicimos mal el balance, o se trató de que destinamos el dinero a otra cosa, o se trató de que alguien se robó el dinero, las posibilidades pasan a ser múltiples, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo mismo que la declaración de impuestos del Servicio de Impuestos Internos. O sea, la primera forma de meterse en un problema con el Servicio de Impuestos Internos es que uno haga una mala declaración. ¿Por qué? Porque eso va a implicar que el servicio entonces le va a empezar a pedir que la rectifique, que traiga los antecedentes comprobatorios de la rectificación, etcétera. De alguna manera pasa lo mismo acá, ¿no? El que se haga mal un balance es la puerta de entrada para que se estén descubriendo o se descubran irregularidades, se descubran problemas más graves, que pueden no haberlo, ¿no? Pues puede simplemente haber sido una dejación, una persona que hizo mal el balance, no se le encargó a la persona adecuada, lo que fuera. Pero es la puerta de entrada para abrirla y que se comiencen a desprender, ¿no es cierto?, evidenciar problemas mucho más graves en la administración de una comunidad. Y entendamos que el balance es el corazón de la ley de copropiedad, que se le ha bajado el perfil durante estos 2 años y tanto, es indudable, pero va a ser el puntapié en términos de las problemáticas penales ante los comités de las administraciones. Y por lo mismo, la aceptación del balance. La ley es tan absurda que el comité tiene que aceptar el balance sin tener conocimientos financieros contables. Y por otro lado, el administrador puede ser rechazado su balance también sin tener conocimiento de la contraparte del comité. Entonces, estamos por los dos lados en evidencia en términos de problemáticas que van a ser mayores las emocionalidades que la racionalidad. Y ahí está la abundancia del riesgo en términos de las responsabilidades penales. Por tal motivo, el reflejo de un correcto balance y el reflejo de una rendición de cuenta mensual aceptada va a permitir que el presidente en la asamblea ordinaria presida la asamblea y a su vez presente el balance. Y eso es como la guinda de la torta del riesgo en términos penales. Y por otro lado, este balance tiene que estar cuadrado en el reglamento de copropiedad, donde nosotros identificamos un montón de edificios que han actualizado su reglamento sin esperar el reglamento de la ley, que todavía no se publica. No entiendo cómo actualizan un reglamento sin tener la actualización de la ley, en términos del reglamento de la ley, y por otro lado, sin considerar el balance en el reglamento, sin considerar el proceso de rendición de cuentas, la aceptación de rendición de cuentas y el proceso de administración del fondo de reserva. Entonces, ahí es tener prácticamente el 90% del riesgo en la mesa y el 90% del reglamento mal hecho. Por tal motivo también es importante establecer el tema de los seguros. El seguro tan simple que se contrata anualmente. La nueva ley inicialmente partió con una temática en el artículo 43 donde establece que los seguros de espacios comunes es el foco del comité de la administración. Y en la última actualización de la ley, volvió la ley antigua, que se hace responsable de los seguros de las unidades no aseguradas. Y aquí empezamos con el infraseguro, tanto de espacios comunes como de departamentos. Y toda esa diferencia de no pago de la compañía de seguro por estar mal asegurado el monto asegurado, esa diferencia monetaria que generalmente se cubre con el fondo de reserva o se cubre por el saldo operacional de la cuenta corriente, pasa a ser un daño emergente. Y cuando se produce un daño emergente, se produce un daño patrimonial financiero. Y ahí son materias demandables penalmente producto de tener una mala planificación en el seguro. Por tal motivo, tener un corredor de seguro no experto en copropiedad pasa a ser otro riesgo por el monto asegurado. Ahí Carlos puede también explicar esa variable.
Mira, es muy interesante lo que estamos viendo, ¿no? Porque es lo que les decíamos al comienzo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un sistema de compliance en cualquier actividad, no solamente en esta? Identificar los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es identificar eso. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la administración de una copropiedad inmobiliaria? Todos estos riesgos son, ¿no? Omisiones operacionales, financieras, de recursos humanos, omisiones en el control de las garantías postventa, rendiciones, instalaciones, garantías, mantenciones preventivas, los seguros de los espacios comunes, en fin, toda una gama de lugares donde yo puedo cometer errores sin querer, ¿no es cierto? O que se cometan delitos deliberadamente y que por lo tanto tienen que ser especialmente cautelados. ¿Y cómo se cautela eso? Bueno, con sistemas de prevención y control. El famoso compliance es eso, es sistema para controlar que ojalá estos riesgos que tenemos no se produzcan. Y para eso la única forma de intentar evitar aquello, de intentar evitar que se produzcan estas situaciones es con el adecuado control, con la asesoría experta, con gente que sepa, porque en general, obviamente, las personas que están a cargo del comité, ¿no es cierto?, de administración, no tienen, obviamente, todo el conocimiento técnico para saber, para controlar adecuadamente. Y por lo tanto, el apoyo en esto permite tener un mejor sistema para prevenir que estas conductas sucedan y a eso los gringos desde hace mucho tiempo le llaman compliance. Y es súper importante que el compliance o el modelo de compliance no puede ser ejecutado por el mismo proveedor de administrador y no puede ser ejecutado por el mismo comité, porque no puede ser juez y parte. El compliance es una entidad experta financiera contable que acredita mediante una firma y un timbre la validación de los estados financieros de acuerdo a una compañía firma auditora experta en materia y que certifica ante los copropietarios este cumplimiento. Por tal motivo, se cruza el artículo 87 de los antecedentes de las omisiones operacionales y financieras de recursos humanos, que las autorías son un concepto de mejora continua. No es un tema de guillotina, no es un tema de negatividad. Nosotros vemos mucho que hay ofertas de autoría que en el fondo son hechas por administradores que tratan de quitar administraciones de otros administradores. Eso no es una autoría. Una autoría es poder decir cómo estoy y cómo puedo hacerlo mejor a modo de minimizar el riesgo penal y lo más importante, minimizar al finalmente el gasto común. Porque generalmente los riesgos en dirección de recursos humanos en un edificio no auditado, en la mesa tiene potenciales multas laborales por 30 millones de pesos. Y el incumplimiento operacional por omisión de conocimiento, en la mesa tiene gastos por omisión por 20 millones. O sea, un edificio que no se audita tiene 50 millones de pesos por temas que en el fondo omite. Y eso es lo que genera una auditoría. Ahorro en gastos comunes por este compliance. Lo mismo pasa con el tema de las garantías constructivas, en base a lo que expliqué anteriormente, la postventa inmobiliaria. Me tocó hoy día tocar un edificio que lleva 2 años, Carlos, y este edificio tiene un medidor central que mide el agua potable de todos los departamentos, pero resulta que la inmobiliaria omitió colocando los medidores en cada departamento. Esto quiere decir que cobran sin justificación el consumo por unidad y ahí la inmobiliaria está provocando un daño emergente producto que se está masificando en un edificio de 100 departamentos, el consumo sin medidores. Y ahí la inmobiliaria, que es un multifamily, que es un edificio de renta, está generando patrimonialmente un daño hacia los arrendatarios. Y lo que omite el multifamily y este operador, que los arrendatarios tienen un derecho hoy día por sobre la propiedad inmobiliaria y en tema de delito económico, de administración desleal, y omite este incumplimiento y al final que tiene el sartén por el mango son los arrendatarios. Por otro lado, el artículo 16 en relación a la rendición de la inmobiliaria en términos de las instalaciones y maquinarias. En la primera asamblea, la inmobiliaria tiene la obligación de rendir toda la operación de preventiva de las mantenciones. En forma paralela, la administración desleal es evitar los incumplimientos de la rendición de cuenta mensual y evitar el no tener un balance y evitar la aceptación de este modelo. Como decía Carlos, la obligación del comité como administración leal es
aplicar este control de rendición de cuentas, aceptarla y aceptar el balance. Y el administrador tiene la obligación de rendir cuentas mensuales y no involucrar procesos que están en el cierre de gasto común o en el cierre de pago a proveedores, ¿ya? Y esto es súper importante tanto comité como administrador. Y vamos a la parte administrativa. Los administradores van a tener que tener un proceso de certificación ante una TEC o competencias técnicas para validar la certificación al Registro Nacional de Administradores. Y por otro lado, el error masivo que hay. Él mismo publicó un reglamento tipo para edificios que no quieran actualizar el reglamento y se quieran acoplar a este reglamento tipo. La persona que generó la ley de copropiedad, que ejecuta la ley, que multa a los administradores y que aplica procesos, si un administrador es multado por una diferencia patrimonial financiera, el comité está expuesto a una demanda penal por 5 años futuros. Y dentro de este mundo, él mismo generó una actualización del reglamento tipo para los edificios que no quieran actualizar y pagar por la actualización, donde el comité tiene un descuento en los gastos comunes. Y aquí tenemos un clásico escenario de apropiación indebida que es un delito económico. Porque ese descuento, hay administradores que lo están cargando el fondo de reserva, y el fondo de reserva no está para pagar gastos comunes de personas, no está estipulado en ninguna parte del artículo 39. Y por otro lado, hay administradores que cobran una sobreporrata a modo de distribuir ese no cobro de esas unidades de comité de administración y se distribuyen en los departamentos, produciendo también una apropiación de día porque la porrata se está modificando de acuerdo al reglamento. Y aquí, Carlos, lo importante en términos de no generar esas soluciones parche, en términos de cómo hacer un tratamiento contable financiero que estamos viendo en casi todos los edificios en Chile. Claro, porque de nuevo, no hay que perder de vista que uno lo que está haciendo es administrando un patrimonio de un tercero, está administrando plata ajena. Entonces, a veces, claro, uno en su propia administración puede tomar soluciones fáciles, total, uno dice, bueno, y no es tanto dinero, lo puedo arreglar más o menos fácil. Pero en una administración de un tercero, uno tiene que ser especialmente cuidadoso. Entonces, toda esa actividad que puede suponer eh, hacer algún tipo de destinación de bienes de una manera que no esté suficientemente justificada, puede terminar generando un problema, por ejemplo, la apropiación indebida. Uno dice, bueno, pero es que es poquita plata y qué sé yo, sí, pero esos dineros se van juntando y uno puede juntar varios meses, varios años y al final se torna una cantidad importante. En esto, piensen cómo se junta la plata, ¿no? Yo veía hace poco un caso de una Coptopía no tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, ¿no? Pero de que multaban a un copropietario por tener mascotas. Y multa tras Mm. multa tras multa terminó más de 11 millones de pesos en multa, ¿no? Que después tenían que devolver. O sea, digo, a veces una cantidad puede parecer menor, pero se va juntando en el tiempo, se va juntando y se termina generando una tremenda cantidad de dinero que puede tener una relevancia importante para los efectos, para los balances y que puede terminar generando responsabilidades que se tienen que cubrir. No, y el comité fue acusado en ese caso por enriquecimiento ilícito. Ojo, que ahí es otro delito. Entonces, ojo con el tema de tomar acciones de multa que no están en el reglamento, por eso es importante la actualización del reglamento de forma correcta. Por tal motivo, hoy día les tenemos, en el fondo, el objetivo de este seminario es poder explicarle que la ley de copropiedad es mucho más allá del tema del reglamento y las famosas asambleas, multas y que lo que habla masivamente la industria en el fondo y lo habla en forma totalmente muy light y traspasa mucho omisión en términos de este proceso. Hoy día les vamos a mostrar un modelo de un compliance que en primer lugar viene inserto en la póliza de espacios comunes. Y esa es la parte más disruptiva, porque al final todos piensan, estos modelos son caros, el software es caro. No, cambió la metodología de distribuir un servicio en los edificios. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo un edificio, un comité, una administración, contrata a través de auditamos.cl una póliza de espacios comunes y la póliza viene con todo este modelo incorporado, donde en primer lugar la rendición de cuenta se audita mes a mes, el administrador se certifica que está haciendo la rendición de cuenta y el comité recibe la rendición auditada por la firma auditora. Y por otro lado, al recibir esta rendición auditada, recibe tanto el administrador como el comité el balance auditado mensual. Esto va a permitir simplificar la operación en términos de
en caso de que haya una asamblea, se rinda con un balance auditado con una firma auditora. Por otro lado, el modelo genera un certificado de rendición de cuentas al administrador, que va a certificar que el administrador cumplió, porque ojo, la Secretaría Ejecutiva de Condominio es una, como ustedes saben, es una entidad que tiene muy poca experiencia en copropiedad inmobiliaria y tiene mucha facultad de multas. Entonces, es súper importante que el administrador, a través de esta firma auditora y el compliance, certifica que está aplicando la rendición de cuentas. Otro tema es que a la comunidad no le guste o a ciertas personas no le guste, pero se está ejerciendo el modelo correcto de rendición y de balance. Por otro lado, también se auditan el proceso de rendición de las mantenciones. También es obligación rendir cuentas de las mantenciones de la maquinaria. Y lo más relevante, cuando el presidente tenga que presidir una asamblea ordinaria a través del administrador, nosotros vamos a generar el balance auditado y la presentación de la rendición de cuentas a través de un video, donde la firma auditora va a rendir cuenta a nombre del comité de la administración ante los residentes. También contempla este modelo la asesoría del auditor inmobiliario, que va a resolver dudas tanto del comité como el administrador. Hoy día vemos asesorías legales que no incluyen la parte financiera contable. Esta asesoría es integral, legal, financiera contable y sin costo porque viene asociado a la póliza. Por otro lado, si el administrador es denunciado ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio, es la firma auditora que va a responder con la auditoría mensual y el balance mensual, eliminando cualquier riesgo ante el arrendatario ocupante que van a ocupar estos modelos de acusar a los administradores producto de acoso de rebaja de gastos comunes. En forma anexa, el servicio incluye la actualización del reglamento gratis. Se actualiza incorporando el balance, incorporando el proceso de rendición de cuentas, el proceso que el comité debe aceptar la rendición de cuentas y el proceso de administración del fondo reserva. Por otro lado, en caso de que reciban consultas o ataques de proveedores o a ciertos residentes, la firma auditora responde variables legales, financiero-contables a nombre de la administración y a nombre del comité. En forma paralela, incluye un curso de certificación MIMBU gratuito para el administrador ante la certificación en el Registro Nacional de Administradores. En forma anexa, este modelo incluye un software de gastos comunes gratis. Ya no se paga más por software de gastos comunes y incorpora el software de gastos de remuneraciones. Y adicionalmente, incorpora un software para habilitar un Smart TV en consejería y generar un mural electrónico para publicar la autoría, el balance y la información tanto de la administración como del comité. Y en forma paralela incluye un curso de certificación de comité. Por otro lado, hay otra asistencia que normaliza la rendición de cuentas desde mayo de 2022 a la fecha de incorporación de la póliza de espacios comunes. Y esto se va a normalizar las rendiciones, se normaliza el balance mensual, se genera la certificación de rendición, incluye abogado de defensa en caso de una demanda civil, incluye también una teoría histórica para eliminar los errores anteriores que puedan tener omisiones, una autoría de ahorro en la póliza de espacios comunes y en forma anexa el balance auditado inicial e incluye un seguro de pago de gastos comunes a los miembros del comité junto con un seguro de accidente hacia el comité de administración. El cambio de paradigma que estos servicios que se comercializan en la industria vigentemente en Chile, hoy día pasan a ser 100% como una asistencia dentro de la póliza de espacios comunes. ¿Y por qué? Porque el riesgo es latente ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Hoy día, un grupo de copropietarios, arrendatarios, copropietarios y ocupantes pueden denunciar a un comité o a una administración por una potencial diferencia contable, de no tener balance, de no tener rendiciones mensuales, y el proceso en 10 días, la Secretaría puede responder y ejecuta que en el fondo tomen conocimiento de esta denuncia y la administración tiene 10 días para responder, ¿ya? En esa denuncia. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros respondemos en 2 días el balance con la autoría y se normaliza ese reclamo. El no tenerlo significa que la Secretaría Ejecutiva de Condominio tiene 30 días para ejecutar una multa y las multas llegan entre 5 a 10 UTM. Estamos hablando de montos significativos que en el fondo si hay una supuesta pérdida patrimonial financiera, la multa puede llegar hasta 672.000 pesos, la suspensión por 3 años al administrador y si el administrador es multado, el comité está expuesto a una demanda penal cada integrante del comité por un arrendatario ocupante por una supuesta
pérdida patrimonial financiera. Y la ley, desafortunadamente, no indica el monto. Una diferencia de 100.000 pesos versus 100 millones implica el mismo riesgo penal. Y en caso de que se apele una multa, nosotros podemos apelar la multa y hay una respuesta 5 días ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Lo que queremos decir que el proceso de guillotina ante la administración y el comité está latente. Y si la comunidad no tiene ordenadas sus finanzas contables, no tiene una auditoría que valide esos números y no tiene un modelo de control de respaldo con sus números, está totalmente expuesto el comité, que es una tarea de honores, y por otro lado el administrador, que es su fuente laboral, está expuesto a ser cortada por una demanda, por supuesto, una acción emocional que incluso puede ser errónea. Aquí tiene un ejemplo en caso de una póliza vigente de un edificio, donde nosotros encontramos una póliza de una compañía A. Nosotros trabajamos con todas las compañías de seguro en Chile y en este caso nosotros incorporamos, identificamos una póliza que para partida son 11 UF más económica que la póliza vigente que tiene el edificio. Ya hay un ahorro, un delta de ahorro. Sin embargo, este servicio que viene en la póliza son 274 UF en servicios de asistencia. Y estos servicios de asistencia que permiten minimizar el costo de la prima. El costo de la prima es el precio que ustedes pagan anualmente por el servicio de la póliza. En este caso, ustedes reciben 274 UF en servicio de asistencia y el costo real de la póliza, que son 581 UF dividido en 12 cuotas, este es un caso de un edificio real, quedaría en 307 UF, bajando considerablemente el monto mensual de la póliza. Y esto es parte de la auditoría donde gestionamos ahorro y usabilidad a la póliza de espacios comunes. ¿Ya? Es súper importante que este proceso de normalización tiene 4 etapas. La etapa 1, la recepción de los documentos históricos, la estructuración de los documentos, la etapa 3, el ordenamiento y la normalización, y la etapa 4, la normalización mensual a modo de blindar esta responsabilidad penal al comité y al administrador, y posteriormente se actualiza el reglamento de copropiedad una vez publicado el reglamento de la ley de copropiedad. Incluye el software de gastos comunes. Este software es sin costo porque viene incorporado dentro de la póliza de espacios comunes y viene con un proceso de carga auditada, que se carga el porrateo, se cargan los departamentos, se cargan las morosidades, se carga la información del software y se entrega un software completamente auditado inicial para que el administrador continúe trabajando. Y lo más importante, es un software con sistemas de auditorías mensuales, que son: sale el gasto común, sale la autoría. O sea, cambio de paradigma. Saco el gasto común, sale el informe de autoría y quedo totalmente blindado ante un tercero, ante un comentario externo que puede ser negativo o contaminante. Aquí les vamos a mostrar un video de algunos clientes que están usando este compliance, que prácticamente en este caso son comités de administración, y van a dar su experiencia en términos de cómo ayudó este compliance a cumplir la norma, a la ley financiera contable, que me imagino que todos ustedes al día de hoy omitían estos temas, y por otro lado, ver la calidad del servicio, de cómo ha resultado este servicio efectivamente en la comunidad. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Carlos, ¿se escucha? Sí. Más o menos. A ver, échalo a andar y te digo. Ahí, ahora. Nosotros partimos con las auditorías mensuales desde diciembre de 2023. Una vez terminada una auditoría histórica que hicimos de 5 años hacia atrás. Nosotros contamos Gonzalo, se escucha, pero no se está viendo el video, está parado. Ah, ya. Mira, seleccionamos a la firma auditamos.cl, primero por el liderazgo que tenían en el mercado con respecto a todo lo que era auditorías de condominio, el blindaje penal, ¿cierto? Y todo el conocimiento con respecto a la ley de copropiedad. Entonces eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención dentro de distintas ofertas que tuve, y el prestigio y más que nada el conocimiento que ellos tenían del tema, por lo que me dio seguridad para poder elegirlos. Después de una amplia investigación de mercado, encontramos que Auditamos tenía un servicio muy amplio y muy especializado en auditar comunidades. Su experiencia legal nos dio tranquilidad para blindar también al comité de temas legales que son muy delicados de manejar en un condominio,
y también por el nivel de profesionalismo que presentaban también en entregar la información y en darnos un servicio día a día. Mira, nosotros llevamos a cabo hace poco una asamblea que fue el 17 de octubre, ¿ya? Y fue la primera asamblea que tuvimos para dar a conocer la auditoría histórica de 5 años hacia atrás y dar a conocer también las auditorías mensuales. Obviamente los residentes, la comunidad en general venía igual desde la duda, la desconfianza, el conflicto, pero ese mismo día que se da a conocer, además con el mismo auditor, ¿cierto?, que es Gonzalo, que es el que expone, la verdad es que eso generó mucha más tranquilidad. Ya la forma en que lo hace, el conocimiento que tiene de cada uno de los ítems, el mostrar, digamos, los respaldos y todo el orden, saca un poco del paradigma de la gente que esto está en un conflicto, en un desorden o un desfalco. Entonces hoy día, a mí por lo menos como presidenta de este condominio, me brinda toda la tranquilidad del mundo haber realizado esta auditoría y con esta firma. La experiencia ha sido excelente porque la presentación es muy didáctica. No es la típica presentación aburrida de un auditor que pasa por varios conceptos contables que todo el mundo desconoce. Es una presentación muy didáctica, muy amplia, pero sobre todo llega finalmente a un número, que eso es lo que le importa a la gente, que es como un score, es un puntaje, es una nota que la gente se guarda en su memoria y que finalmente es lo que le da la tranquilidad a todo el mundo. Mira, hemos logrado posicionar a la administración. Ya nosotros veníamos de una rotación bastante alta con respecto a los administradores. Y si bien al comienzo igual nos costó hacer un cambio en hacer las cosas, porque había que cumplir con tiempos, ¿cierto?, con respaldos y con diferentes cosas que se nos solicitaban, yo creo que ya logramos tomar ese ritmo y eso hoy día avala la gestión de la administración y del comité también, porque finalmente somos nosotros los que tenemos que estar supervisando un poco ese trabajo. Entonces hoy día sacar una auditoría mensual, ¿cierto?, avala, ¿cierto?, el trabajo que hoy día el administrador hace. O sea, que tiene todo el día, que están todos los respaldos, que los egresos están respaldados. Eso es uno de los puntos más críticos que tenemos como condominio y que es importante transparentarle a la gente. Bueno, el servicio nos ha ayudado a tener una mejor gestión, una mejor relación también emocional con la empresa administradora, porque al tener auditorías mensuales, hemos podido hacer ajustes de manera mensual y no llevarnos sorpresas finalmente en una auditoría anual. Entonces eso ha sido un trabajo continuo, lo cual mejora también la relación y la gestión. No, como te digo, sí, al comienzo hay que adaptarse a esta nueva forma de hacer las cosas, ¿cierto? Porque hay que ser más ordenado, hay que contar con la información a tiempo, pero eso no ha afectado porque emitir un gasto común y por otro lado responder, ¿cierto?, a la auditoría con un balance auditado, son procesos distintos que van en forma paralela. Por lo tanto, no dificulta, digamos, el proceso de ambos. Así que hoy día la verdad es que ya le tomamos el ritmo a esto y la verdad es que nos resulta súper fácil hacerlo. Por cierto, la verdad es que cuando nosotros tomamos el comité encontramos oportunidades de mejora, llamémoslo así, y nos tuvimos que acostumbrar también al proceso de auditar. Pero entramos en cierta cadencia y solucionamos todos los problemas. Nosotros partimos con un score de 68% y pudimos llevar a esta comunidad a la excelencia del 100% en todos los parámetros que mide auditamos. Mira, el impacto es súper alto, es positivo. ¿Por qué? Porque tú emites un gasto común, ¿cierto? Si bien va todo el detalle de todas las cosas que tú estás cobrando, lo que nosotros no teníamos, y es el gran cambio hoy día, es poder mandar un informe auditado, ¿cierto?, externamente, darlo a conocer a los residentes, donde las personas hoy día a través de un QR, ponte tú, pueden ver los respaldos de cada ingreso, de toda esa plata que indica el gasto común que salió y que me están cobrando, yo puedo ver dónde están los respaldos de esto. Si está cuadrado, digamos, los ingresos y los egresos, las mantenciones, cuándo se hicieron, en qué fecha y los informes de cada una de las mantenciones. Si yo pagué Trevired,
O sea, yo en el gasto común puedo colocar pagué Previred, pero la auditoría a mí me respalda de que yo lo pagué y que efectivamente el respaldo está ahí y lo puedo ver. Entonces, ¿de qué manera esto ha sido positivo? De que hoy día se ha acercado a la comunidad, a los residentes, a que ellos tengan acceso a toda esta información que en algún momento era muy interna y generaba conflicto y generaba dudas, ¿cierto? Los típicos comentarios de comunidad, que es cómo se están robando la plata. Entonces, esto ayudó a transparentar. ¿Sabes qué? Estamos cobrando esto, pero la auditoría te viene a acreditar que esa gestión que tú hiciste en ese mes está correcta. Y aquí están todos los respaldos. La comunidad puede dormir tranquila de que sienten que hay una empresa muy profesional detrás auditando mensualmente, y se quedan con una tranquilidad de que están todos sus recursos bien ocupados y de buena manera. Eso muestra mucho profesionalismo de parte del comité y de la administración. Así que el impacto es muy importante. O sea, yo lo evalúo positivamente, ya que si bien nosotros tenemos una administración que obviamente también maneja, digamos, los temas, eh, de todas maneras, auditamos nos ha ayudado a ir un poco más allá, de pronto a lo mejor identificar alguna multa que estaba por ahí o algo impago, a que estén todos los ámbitos legales en orden, a que nos diga, sabes que insisto, tienes que consultar con respecto a esto que está pendiente ahí, qué es, de qué se trata, o cuáles son los riesgos. De alguna forma igual te va avisando cuáles son los posibles riesgos que pueden haber para que uno se prepare frente a eso. Por lo tanto, siento que todo esto ha sido igual un crecimiento. Para mí, que primera vez que vivo en comunidad, y además que soy la presidenta, me ha permitido aprender a conocer más la gestión, cuáles son los indicadores a los cuales tengo que poner atención, cuáles son mis riesgos también como presidenta frente a esto si yo no cumplo en esta gestión, y los riesgos de la administración. Y creo que este blindaje que hoy día nos entrega Auditamos, yo lo valoro totalmente, porque lo que uno quiere es hacer una buena gestión y transparente, y siempre está susceptible al error, pero creo que Auditamos nos permite minimizar ese error. La verdad que Auditamos evalúa 6 aspectos distintos de la gestión de un comité y de la gestión de la administración. Evalúa aspectos legales, de seguridad, blinda también al comité, evalúa aspectos de recursos humanos, de gestión financiera, etcétera. Pero más que eso, al entrelazar todos estos 6 conceptos o 6 columnas que evalúan, ellos entregan una asesoría mensual de cómo ir mejorando. No se limitan solamente a la evaluación de la gestión, sino que también acompañan y asesoran a los comités y a la administración. No, yo por ahora le coloco una buena nota. Ya creo que lo que yo buscaba y lo que esperaba lo logramos. O sea, pasamos de una auditoría histórica un 24% a un 95%, y hoy día tenemos una auditoría mensual de un 100%. Eso hoy día me deja respirando tranquila, ¿cierto? Porque eso me respalda ante una comunidad de que la gestión está bien hecha. Por lo tanto, yo creo que un 10, siempre tenemos la opción de mejorar. Así que le voy a colocar un 9, porque yo creo que siempre podemos ser mejores. Nuestra experiencia ha sido muy buena con la empresa Auditamos. Estamos muy contentos con ellos. Si yo tuviera que ponerle una nota del 1 al 10, le colocaría sin duda un 10. Mira, yo sí, la recomendaría definitivamente, de hecho ya lo he hecho, ya he recomendado a los presidentes de Andes sumarse a esta experiencia con Auditamos. ¿Y por qué lo haría? Primero porque por los mismos motivos por los cuales lo elegí, por tener el liderazgo, ¿cierto?, en el mercado con respecto a lo que es la auditoría en condominio, por el conocimiento que tienen con respecto a la ley de copropiedad, la seriedad, la firma, el respaldo que te da como este blindaje penal que uno también necesita como comité y administración. Por lo tanto, creo que es una experiencia que nos brinda transparencia ante nuestros residentes. Así que yo totalmente lo recomiendo. Creo que la experiencia, el profesionalismo, la asesoría que nos brindan mes a mes ha sido muy buena. A la comunidad sobre todo la tiene muy tranquilo y sobre todo que mejora nuestra gestión. Nosotros estábamos, sin ellos no hubiéramos podido llegar de un 68% hasta un 100% que hoy día tenemos en las auditorías que hacemos con ellos. Así que lo recomiendo en un 100%.
Bueno, es súper lindo escuchar a los clientes cuando hablan de la experiencia, porque esto no es marketeo, son clientes de primera fuente y esto no es fácil. Ha sido un trabajo de hormiguita y el resultado ha sido bastante eficiente. Ahora vamos a pasar al tema, a algunas preguntas que tengan. Junto con Carlos vamos a empezar a contestar algunos requerimientos que puedan tener. Por favor. Pueden hablar con micrófono. Gonzalo, se enviaron vía chat Si algunas. lo puede decir verbalmente para que lo escuchen todo, por favor. Ya, perfecto. Mira, la primera, buenas tardes, me presento, Steve Rogers del Comité Alto Las Rejas. Ya estamos Ya, ubicados en la Comisión Central. Nosotros acabamos de enviar el día de hoy la orden de compra a la empresa, Auditamos, para muchas que gracias. nos ayuden en todo lo que tenemos. Solicitamos una auditoría histórica, ¿ya? Como bueno, bien sabe Gonzalo, de lo que conversamos, la pregunta era para Carlos. ¿Qué pasa cuando un comité asume y la antigua administración y el comité anterior no te entregan actas ni balances, así como la constructora también no entrega operativo el edificio desde el día uno, con el sistema de caldera y boiler funcionando? El edificio hoy en día tiene 7 años y la inmobiliaria lo que responde es que ellos tenían solamente 5 años de garantía. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque nosotros somos un comité nuevo. O sea, siempre estuvo el mismo comité, desde el año 2017, y este año renunciaron y también se fue la empresa que administraba antes. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Es la pregunta. Carlos, Bueno, dime tú. efectivamente ese es un buen ejemplo de lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Porque ahí uno podría decir que la administración anterior tuvo omisiones que generaron en definitiva un problema muy importante, ¿no es cierto?, en cuanto a la administración, causándole perjuicio finalmente a la nueva comunidad. Entonces, todo eso efectivamente es posible que uno lo pueda perseguir, que uno lo pueda interponer acciones, sobre todo de administración del vial. Yo creo que eso es algo plenamente posible. En contra de la constructora, ya la cosa se complejiza efectivamente por el tema de la prescripción, ¿no es cierto? Porque pasaron 5 años y por lo tanto uno podría decir ahí ya no es posible hacer acciones de tipo penal. Ah, habría que sacar la cuenta, a ver si eso fue deliberado o si eso fue simplemente un error de los que estuvieron antes. Claro, pasado el tiempo de los 5 años puede ser medio Pero complejo. ojo, Carlos, porque complementando lo que tú estás diciendo, ellos fueron un comité de administración y hay que ver cuándo ellos renunciaron como comité y ahí corren los 5 años. Aparte de la Ah, postventa, el tema penal y civil, porque la administración es leal. Porque no, claro, por no, eso yo decía que se puede eh, accionar en contra del anterior comité. Si ese eh, anterior comité fue la misma constructora, puede ser, ¿no es cierto? Porque eh, que por fiestas calce uno puede accionar hasta los 5 años en contra de los anteriores administradores. exacto. Gracias. ¿Otra consulta más? Dos consultas más y finalizamos el seminario. Gonzalo, otra consulta. ¿Qué pasa en el caso de cuando se recibe el edificio, ¿cierto? Y tenemos copropietarios y residentes con gastos comunes que sobrepasan ya hasta 24 cuotas de morosidad, 48. Incluso la misma inmobiliaria tiene propiedades que las renta en el edificio y no pagan los gastos comunes tampoco. Súper Entonces, simple. Cobranza ejecutiva, embargo de departamento. El gasto común es un título ejecutivo, embargable, y ahí hay que tener ordenadas las finanzas para en el fondo agilizar la cobranza. Si está desordenado, se puede hacer, pero va a tomar su tiempo adicional. perfecto. Gracias. Don Claro, por Luis, eso ¿alguna efectivamente, pregunta? si la deuda es muy alta, se puede terminar cubriendo con el remate del departamento. Eso es así, efectivamente. Exacto, exacto. Se embarga el Tú, con- tú, departamento. con- tú contabas, Gonzalo, tu experiencia que habías tenido en una administración, no con cuentas tan altas, ¿no? Pero con
la posibilidad de hacer corte de luz y que te funcionó bastante bien, ¿no? Corte de electricidad. Sí, sí, y aparte me tocó un cliente en Valle Nevado que un departamento de una persona que es traficante de droga, lo metieron preso el primer año, 10 años y llegó una deuda de más de 200 millones de pesos. Se están rematando el departamento ahora. Eh, ¿Les puedo Parte. hacer una consulta? Gloria Piña, directora Señora del Gloria, Comité ¿cómo está? de Copropiedad. Hola, profesor, ¿cómo le va? Tanto Profesor, tiempo. no, Ah, Gonzalo, dije, perdón. me puso Gonzalo, 80 años al disculpa. tiro. No, 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 no. Dígame. Carlos fue profesor mío, por eso pensé que estaba Ah, Muy consultando a bien, Carlos. mucho gusto, pues. Hola, Gusto Carlos, ¿cómo saludar. estás? qué chico el Aquí mundo. en la multifacética como directora de un condominio. Oye, tengo una consulta. Mira, dado que la boleta de gastos comunes es un título ejecutivo, ¿esta se puede publicar en DICOM? Carlos. Ahí no sé si yo no tengo esa experiencia, no sé, Gonzalo, tú si en administración eso es algo que se estila o no. A ver, lo En que pasa es que principio, estamos en la fuera, línea, podría- sí, hay una línea ahí muy delicada en temas de la data del dueño del departamento. Se puede publicar la unidad, la morosidad, ¿ya? Pero pasa la vulnerabilidad de los datos privados de las personas. Y el gasto común, si bien es cierto, es un título ejecutivo, ya es sumamente cuestionable la publicación en DICOM. Puede que pase. No he visto casos con la nueva ley, pero no te puedo decir, no, no se puede. Ya, Está te muy quería cercano comentar así. en tu experiencia, porque Mi mira, experiencia es que yo- se podría hacer. El único caso que no se podría hacer es que DICOM lo rechace. Pero claro, sí, porque mira, pero me llama mucho la atención porque, claro, hoy día por ley está prohibido publicar sí, los gastos básicos, por ejemplo, exacto. las compañías de teléfono, compañías de agua, compañías de internet, compañías de electricidad, no pueden publicar las boletas, digamos, impagas en DICOM, ¿ah? Perseguirlas a través de DICOM. Pero es que dado también a que la problemática que hoy día tenemos también en la cobranza de los gastos comunes, si Ujú, bien la ley me faculta para cortar la luz pasados sí, 3 periodos, digamos, que la morosidad más antigua sean sobre 90 días, tenemos otra problemática que es la gente que debe 2 meses o un mes y que va afectando el flujo de caja de esa comunidad. sí, sí. Entonces, por eso me llamó la atención, me A puse ver, creativa y lo pensé, voy a dije, tomar como un ¿por qué es un reto. título ejecutivo? ¿Por qué no Sí, podría publicarlo en DICOM? lo voy a tomar como reto y voy a comunicarme con la institución y tomo el compromiso a todos los que participaron en este seminario a responder eso con una acción concreta. ¿Les parece? Genial, porque como te digo, en mi experiencia, yo me dedico al área más civil, nunca he andado cobrando gastos comunes, digamos. No, Entonces, no habría problemas. Además, con el volumen de edificios que tenemos nosotros, sería súper interesante para exacto. esta empresa poder activar el tema. No, lo voy a averiguar y me comprometo a responderle a todos un correo después cómo me fue con esa acción. Perfecto, excelente. Mira que uno se pone muy creativo con estas cosas. Es que esa es la gracia la gracia de tener un ecosistema donde estén incorporados edificios, porque en el fondo uno puede negociar por todos los edificios que están incorporados. Ya, Don Luis Sala, Y la ¿ya? otra consulta que tenía, que la había escrito en el chat, es con respecto a la responsabilidad penal, porque por lo que estamos viendo es por más que la apropiación indebida, aquí estamos hablando de la responsabilidad penal que acarrea una administración desleal, es decir, que yo me esté gastando los fondos de reserva en otra cosa que no corresponde, etcétera, etcétera. Em, ¿Desde cuándo aplica esa responsabilidad penal? ¿Desde que termina el mandato? Porque nosotros al final lo que ejecutamos es un mandato a título gratuito. ¿O en Ujú. su defecto termina, se computa desde la fecha en que acaecieron los hechos? Ahí tengo la duda, Carlos, que cómo lo computan para efectos de aplicar, digamos, las acciones penales correspondientes. En el derecho penal siempre se empieza a contar desde que terminó el delito. Y eso puede no ser necesariamente antes del término de la administración, aunque puede coincidir, ¿no? Ah, Eh, perfecto. si efectivamente el acto mismo de administración fue antes de ejerciendo el cargo, podría ser un poquito antes. Y Pero claro, yo porque no le veo mucho problema en que fueran más o menos coherentes. coetáneo, ¿m? Fíjate,
Don Se fue. Luis Sala, don Luis Sala, usted hace rato que quería Gracias, hablar. muchas No, de gracias. nada, señora Gloria, de nada. Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, En Luis. primer lugar, los felicito porque realmente es bastante provechoso la presentación que nos hacen. Y comentar primero que me doy por enterado aquí de las responsabilidades que uno asume como presidente de un comité de administración. Creo que, dada la dificultad que existe, y no sé si en todos los casos es lo mismo, pero es bastante difícil conformar los comités de administración. O sea, la gente elude este tipo de cosas y al final termina nombrándose a personas que tal vez no tienen la expertise, no tienen los conocimientos. Y por lo que yo entiendo hoy aquí, de que debe existir una exigencia ya respecto a quienes participan en el comité, de modo que puedan entender, porque por ahí está una pregunta ahí, qué diferencia hay entre un balance y ¿cómo se llama? Una consideración bancaria. Sí. Por ejemplo, y son, entonces uno va a ser responsable de algo que no va a poder entender bien, y eso no es ninguna obligación, porque hay profesiones que todas son bastante respetable, pero no tiene obligación de entenderlas, todas estas cosas. Eso primero. Correctamente. Correctamente. Eh, y lo otro es que los propietarios de las asambleas que me ha tocado participar realmente adolecen las reuniones en ver temas realmente importantes, que realmente son temas bastante banales y menores, y al final lo relevante no se discute. Los balances pasan a ser que en 2 o 3 minutos lo escuchan, lo ven y nadie dice nada, digamos. Entonces, aquí se requiere otro tipo de asambleas, de entender las cosas, la gente se aburre. Yo no sé cómo se dan las presentaciones que tú haces, Gonzalo, por ahí decían que bastante. Primero el balance, pero con un video explicando entretenidamente el balance, no explicándolo lateralmente, ¿ya? Así como lo hicimos ahora, que dimos materia muy dura con Carlos, pero se asimila bastante con una metodología cercana al vocabulario o al conocimiento o al día a día de ustedes. Se hace de la misma Sí. manera. Y eso es Eh, técnica profesional, eso no, eso todo es técnica profesional, ¿no? Me imagino. Y la otra pregunta que tengo es que, ¿en qué medida ustedes, porque un auditor en la medida que se involucra en alguna parte de la administración, como son los registros contables, en activarlos, en ejecutarlos, en las transacciones, le quita validez también a esa auditoría? O sea, el auditor debe ser una persona que esté totalmente ajena a la Es administración y a las ajena, es transacciones. ajena, es ajena, Ya, es ajena. Lo es ajena. O importante, sea, lo importante es trabajar en equipo, comité, administración, firma auditora. Aquí no hay divisiones. El servicio no sirve con divisiones. Este es un trabajo en equipo, ok. Bueno, ¿ya? esa era la pregunta. A ver, lo que va a pasar ahora es que, en primer lugar, agradecer a Carlos, tu tiempo, Carlos, que estás limitado, ¿ya? Veo que estáis manejando. No, voy Estáis copiloto, complicado. voy copiloto, no voy manejando, estáis loco. Ah, ya, no estáis incumpliendo la ley, ya. No, ya, pero una responsabilidad mayúscula. Voy a Ya. Ya, agradecer el tiempo de Carlos, agradecer el tiempo de todos ustedes en participar en este seminario, que son seminarios súper personalizados. Nosotros no hacemos grandes seminarios, juntamos 22, 20 edificios. En este caso, un 95% son edificios de Viña y Concón y un 5% edificios de Santiago. Y invitarlos que en el fondo nosotros vamos a tomar contacto con ustedes para coordinar una reunión de levantamiento técnico en su póliza y poder hacer en el fondo qué es lo que tendrían una póliza contratada con nosotros, que generalmente es el mismo precio o un poquito más barata y que viene incorporado a estos servicios. Esa es la parte más motivante para ustedes en términos de gastos comunes también, en términos de la eficiencia del gasto, pero lo más relevante es no caer en un desconocimiento y en omisión que pueda provocar su patrimonio personal financiero, ¿ya? Entonces, agradecer el tiempo y la disposición, y durante mañana nos vamos a empezar a contactar para coordinar reuniones de poder generar levantamientos técnicos y que ustedes puedan tener una posibilidad de poder optimizar ese gasto en la póliza de seguro y poder brindarse tanto como administrador como comité de administración. Así que yo les quiero dar un aplauso a ustedes por la participación y orgulloso en términos de que nosotros podamos aportar un granito de arena en el conocimiento de ustedes en la comunidad inmobiliaria. Muchas gracias por su participación.
Gracias. Gracias, Gracias a ustedes. gracias Gracias a Gonzalo, ustedes. gracias Carlos. Gracias por la Nos invitación, vamos. Gonzalo. Muchas gracias por la atención, por el tema que siempre es muy importante estar al día, sobre todo ustedes que están con esa tremenda responsabilidad de mantener claras las cuentas en las administraciones. Así que gracias por la atención, gracias por la invitación también, Gonzalo. Muchas gracias y vamos a mandar el correo y nos vamos a tomar contacto con ustedes. Que tengan una bonita semana y muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao, Carlos.